Bueno, nuevamente en INIT, en el postdoctorado en didáctica de la investigación científica, ya vamos por la segunda unidad. Yo quiero hacer unos breves comentarios, porque realmente es así, de este libro, La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Algunos críticos dicen que ya no hay que hacer nada con este libro, que está desfasado, ¿no? Pero todavía seguimos hablando del tema de los paradigmas científicos. Hoy teníamos un invitado, a última hora no pudo asistir a la entrevista, por lo tanto haré pues mis comentarios de algunos fragmentos tomados de este libro y una reflexión. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hablar de varios temas, por ejemplo, del relativismo científico. También quiero hacer una propuesta, una reflexión más bien, sobre qué tanto podríamos estar en la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento desde la perspectiva, obviamente, de los paradigmas en el marco de la actual pandemia que vivimos por el coronavirus. Entonces, voy a leer algunas cosas, ¿verdad? En la página 73, esta es la edición de breviarios del Fondo de Cultura Económica. Hay un párrafo que dice: veamos ahora otro aspecto más complejo y revelador del paralelismo entre los enigmas y los problemas de la ciencia normal. Para que pueda clasificarse como enigma, un problema debe caracterizarse por tener más de una solución asegurada. Bueno, pensemos brevemente ese párrafo y pudiéramos decir que si estamos hoy frente a un enigma, en el sentido de que a nosotros nos han dicho frente a la pandemia que la versión oficial de la Organización Mundial de la Salud, que se había generado en Wuhan, China, en el mercado de mariscos, un virus que procedía de un murciélago. Todas esas cosas se han dicho. Entonces, hoy hay otra versión. La reflexión que hago es que, teniendo en cuenta lo planteado arriba, en ese párrafo sobre los enigmas, y tomando como ejemplo el concepto de enigma en lo que se refiere a la enfermedad causada por el COVID-19, el problema debería tener por lo menos dos soluciones, ¿ya? Aseguradas, ¿no? Se ha dicho por la prensa, por ejemplo, haciendo eco de las voces autorizadas de los científicos en los informes de China, que fueron quienes primero pues vivieron la pandemia, y especialmente de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto al diagnóstico y atención de la pandemia. Se han dicho cosas muy distintas que lo que dicen los médicos y científicos actualmente, algunos de Italia, otros de Estados Unidos, incluso de aquí de América Latina, con respecto a la enfermedad. Entonces, la pregunta que se me genera es la siguiente: ¿es posible decir entonces que un componente de los paradigmas sea un interés extrateórico predominante, en la que grupos económicos y políticos, por ejemplo, intentan imponer una versión de los hechos o la realidad? Yo creo que ese es un punto central. Recordemos que en una sesión anterior hablábamos desde la perspectiva de Habermas de intereses que tenían que ver, ¿verdad?, o sea, los intereses que están fuera de la ciencia como extrateórico frente a los intereses que tienen que ver con el método científico, y ahí hablamos de lo intrateórico. Resulta que hay una versión oficial. La versión oficial sobre la pandemia la recibimos a través de Naciones Unidas, a través del reporte de los respectivos gobiernos, y hay otras versiones que circulan, sobre todo en las redes sociales, no en los medios masivos de comunicación, sobre la pandemia. Entonces ahí hay un primer punto. Cuando inicialmente hablé de que si estamos en la sociedad de la información o en la sociedad del conocimiento, es porque la sociedad del conocimiento implicaría que realmente
todos o la mayoría de la sociedad está en capacidad de discernir, de pensar científicamente. Obviamente eso no significa que todos seamos científicos, sino que la información que circula, ¿verdad?, en la sociedad es una información con fundamentos científicos. Pero resulta que lo que encontramos en el caso, ¿verdad?, del coronavirus es que hay mucha información en los medios masivos de comunicación que están en riña con lo que muchos científicos están planteando. Así que allí pues entramos a ver el concepto de relativismo científico, que está ligado para mí a la concepción mismo de paradigma. Cuando uno habla de paradigma es porque hay por lo menos otras formas, ¿verdad?, de ver la realidad. Sigo con otro párrafo. Debido a que exige la destrucción de los paradigmas en gran escala y cambios importantes en los problemas y las técnicas de la ciencia normal, el surgimiento de nuevas teorías es precedido generalmente por un periodo de inseguridad profesional profunda. Pero aquí la pregunta es que hay teorías en riñas previamente a la aparición, ¿verdad?, del coronavirus. Por lo menos frente al coronavirus pudiéramos decir que entonces está la teoría, entendiendo ya por teoría como una sistematización de conceptos, tratando de entender una realidad, en este caso la del COVID-19. Entonces hay una teoría dominante, que sería la versión oficial de la pandemia, frente a unas nuevas teorías que surgen porque la primera no es capaz de explicar la realidad. A menos que fuese así, que no creo, aunque estoy metiéndome, digamos, en un tema que no es de mi resorte disciplinar. Yo pienso que previamente a la aparición del coronavirus no habían dos teorías con respecto a él mismo. Si el problema de la pandemia no es científico, sino, por ejemplo, de tipo económico, político, tal como circula en la web, por cuanto no se pudiera afirmar que estuviera frente a un nuevo paradigma sobre la enfermedad causada por el COVID-19, debido a que son los médicos tradicionales, o sea, los que están planteando que lo que la Organización Mundial de la Salud y las versiones oficiales desde China no son correctas, son precisamente los médicos tradicionales, o sea, los que fueron formados muchos antes de la ocurrencia, ¿verdad?, de esta pandemia, y con los conocimientos que ya se tenían, ¿verdad? Entonces resulta que quienes están dando la mejor respuesta son los que deberían estar, digamos, rezagados de las respuestas más contundentes y más cercanas a la realidad, que son la versión, ¿verdad?, de los médicos chinos y de los científicos chinos, y obviamente avalado por la Organización Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta eso, pues me preguntaría, ¿cómo puede la sociedad creer en los reportes de la ciencia? O sea, ¿cómo llega la ciencia a la sociedad? ¿Cómo puede entender la sociedad que estemos diciendo que esta información es científica cuando la voz oficial de la ciencia está en entredicho en este momento con la pandemia? Otro párrafo. Ya, de ello se desprende que para que una anomalía provoque crisis debe ser algo más que una simple anomalía. Siempre se presentan dificultades en alguna parte en el ajuste del paradigma con la naturaleza. La mayoría de ellas se resuelve tarde o temprano, frecuentemente por medio de procesos que no podían preverse. La pregunta es, ¿qué procesos que no podían preverse? O sea, a ver, está bien que de pronto se simplifique cuando se dice que el coronavirus es una gripita, ya, o sea, obviamente no. Estamos frente a un problema que es de carácter mundial. Pero ¿acaso este tipo de enfermedades no existieron o no han existido en momentos previos y hay suficiente investigación científica o bastante investigación científica de incluso pandemias que se originaron también con virus similares? ¿Ya? Reflexión: si muchos médicos fueron arrastrados por la información y recomendaciones oficiales
sobre la pandemia, en contra de lo que ya debían saber sobre estos tipos de enfermedades, la pregunta es, ¿está ocurriendo algo con la formación científica o con la ética médica? ¿Es posible frente a lo ocurrido que la educación del cuerpo médico tenga profundas falencias para pensar por sí mismo o con criterio propio? O sea, frente a las voces que contradicen lo aprendido. ¿Existe algún vacío en la relación entre ciencia y educación que implica que muchos médicos sean engañados con información que contradice lo que ya deberían saber sobre el tema? O sea, son interrogantes, ¿verdad?, bastante grandes, porque diríamos que hay un tremendo desfase entre la ciencia y la formación, ¿verdad?, en las universidades, pero resulta que los que dan respuesta al tema, o los que están dando otra opción, que ahorita vamos a ver cuál es la otra alternativa, la otra explicación que nos están dando los médicos fuera, digamos, de los canales oficiales de la pandemia, pero otros tantos médicos han creído, han creído en contra de lo que ya sabían. Entonces es una cosa que muchos científicos y muchos profesionales hoy dicen, me quedo perplejo frente a la aceptación de personas que han sido formadas en las universidades sobre este tipo de enfermedades y que hayan tragado entero frente a las voces oficiales de la pandemia. Otro párrafo. La prueba de un paradigma solo tiene lugar cuando el fracaso persistente para obtener la solución de un problema importante haya producido una crisis. E incluso entonces solamente se produce después de que el sentimiento de crisis haya producido un candidato alternativo a paradigma. Aquí vuelvo a decir, estábamos frente a paradigmas, porque yo en una charla anterior decía, bueno, pues podríamos hablar de un paradigma biomédico frente a un paradigma sociomédico, cuando hacía eco de que lo biomédico tenía que ver con una manera empírico-analítica de ver la ciencia, en este caso de afrontar el coronavirus. Y entonces la clínica era importante para esto. Entonces, frente a manejos de tipo sociales como el confinamiento, etcétera. Pero es que aquí ya el problema cambia, porque el problema es que al interior de los científicos y al interior de los profesionales de la salud surgen alternativas bastante diferentes, y en la que una no está reemplazando a la otra. No sé si me estoy dando a entender. Reflexión. La creciente información que proviene de las fuentes no autorizadas por los gobiernos en contra de lo que esto recomienda, bajo el amparo de lo que la Organización Mundial de la Salud está planteando o dictamine, implica que los paradigmas son frágiles desde las comunidades científicas, dado que es la misma naturaleza, realidad o fenómeno que saca a la luz las distorsiones conscientes o no conscientes de los científicos. ¿A qué me refiero? Me refiero a los casos, ¿verdad?, en las que algunas personas, por ejemplo, con el perfil de candidato a morir por la pandemia, que no murieron, y precisamente no murieron porque no tuvieron el tratamiento que se le estaba dando, por ejemplo, de ponerles ventiladores, etcétera, y que trataron de entender qué ocurría con esas personas que estaban sobreviviendo, y se encontraron, ¿verdad?, con otra respuesta que tiene que ver con el tema de cierto tipo de trombosis que genera también la pandemia. Entonces no era la explicación. Es más, comienzan a decir que los tratamientos con ventiladores, etcétera, generaba más muerte que si se hubiera adoptado otras medidas. En la actual pandemia por el COVID, entonces, 19, hay un escándalo de manipulación científica, diríamos. Si hay un escándalo de manipulación científica, ya tendríamos un componente adicional al tema, ¿verdad?, de lo planteado, porque estaríamos diciendo que la ciencia, pues pocas veces pudiéramos confiar en
en las comunidades científicas, y estas comunidades científicas son controladas por aparatos, ¿verdad?, económicos y intereses ideológicos y políticos que están detrás y que definen qué es o qué no es la enfermedad y cómo debe tratarse. Voy a poner el ejemplo. A ver, desde China salió la idea de que no se utilizara ibuprofeno, mientras que el ibuprofeno está siendo prescrito, ¿verdad?, para atender como desinflamatorio y combinado con aspirina y todo ese tipo de verdad y de anticoagulantes, etcétera. Entonces ahí hay un contraste tremendo y contradicciones precisamente. Puede que la sociedad, podría creer la sociedad realmente en los científicos después de esto. ¿Qué recomendaciones puede darse a la sociedad frente a una información científica que utiliza? Voy a utilizar un médico, la descripción de un médico que leí hoy y que también lo escuché del mismo médico llamado Manuel San Miguel. Dice: los pacientes de COVID-19 no se mueren de neumonía. O sea, en otras palabras, la versión china y la versión de la Organización Mundial de la Salud es que terminan complicándose el paciente por el coronavirus y se mueren de neumonía. Es decir, por neumonitis, ¿ya? Como se pudiera pensar una neumonía bacteriana o neumonía viral. Dice: se están muriendo por tromboinfartos, ¿ya?, tromboembolias, una coagulación intravascular diseminada, y la mejor forma de prevenirla es con antiinflamatorios. El paciente que aparte toma a diario anticoagulante está del otro lado, independientemente que tenga 80 años. Eso es una de las tantas voces, hay muchas voces diciendo cosas similares. Esto pues nos deja un sinsabor, no solamente con el tema de la pandemia, sino un sinsabor con respecto a la validez científica. O sea que estamos planteando que la validez científica de alguna manera no está ligada a esa sucesión de paradigmas como plantea Thomas Kuhn, en cuanto a que haya un paradigma que entra en crisis o no puede o falla en explicar ciertos aspectos y genera un vacío de conocimiento, y por lo tanto viene otro paradigma y genera esa explicación con las evidencias empíricas del caso, porque esto no es lo que en estos momentos hemos estado viviendo. O sea, la respuesta frente al coronavirus se podrían decir que antes que surgiera la misma, entre comillas, pandemia, porque hasta eso se está cuestionando, ya la comunidad científica tradicional ya podía entender cómo sería el mejor manejo de ella. O sea, que es una situación realmente preocupante, y obviamente para el caso de nuestro postdoctorado nos deja muchas preocupaciones con respecto a cómo es la formación científica, ¿verdad? Que de eso se trata este doctorado en didáctica de la investigación científica. Bueno, muchas gracias. Pues he querido dejar más bien preguntas que quizás anticipo un poco su respuesta. Lo mejor es tener especialistas de la ciencia médica que ellos mismos nos presenten la discusión y nosotros hacer la interpretación en términos de los paradigmas epistemológicos para el caso de la salud, y específicamente para entender una pandemia o una enfermedad como la que estamos ventilando por estos días. Bueno, muchas gracias.